el favor de leer las Sagradas Escrituras. Ya oramos por la palabra. No voy a decir ya la bendecimos, porque la palabra ya es bendita. Esa es bendita palabra que viene de la boca de Dios. Dice que al principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne, dice. Pero después esa carne, qué justicia la de esa carne, no la que hicieron con esa carne. Gloria a Dios. Estamos, hermanos, en un, ¿cómo se le puede llamar a este asunto? Estamos leyendo los salmos. Estamos del 1, a ver hasta dónde los terminamos. Pero me pareció quizás un poco intrigante, quizás un poco interesante, que también estamos leyendo los salmos, pero también estar empezando a darles una pequeña estudiada, a ver qué es lo que la palabra de Dios tiene para darnos a través de los salmos, a ver qué es lo que nosotros podemos encontrar. Yo estoy seguro que vamos a encontrar palabra de vida eterna, porque así dice su palabra. Dice: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Amén. Así es que he tomado el Salmo número 2 para comenzar a trabajar en los salmos. Así es que, como el hermano ya lo leyó, solamente yo voy a continuar con lo que es la desglosación de este salmo. Y vea que esto es algo muy importante. Nosotros decimos salmos, 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 y a veces no sabemos realmente qué es lo que significan los salmos. Le voy a dar 2 significados de los salmos para que vayamos comprendiendo y vayamos entendiendo de qué se trata, porque los leemos, los entendemos, pero a veces no sabemos qué es el salmo. Salmo en hebreo dice Teilín, que su significado es alabanza. Vea, alabanza. ¿Qué es el salmo? Alabanza. ¿Qué es usted para Dios? Usted es alabanza. Usted es como un salmo para Dios. Ustedes alábele, dice: alabadle cielos, alabadle tierra, alábele todo lo que tenga vida, todo lo que respire, alabe al Señor. Entonces, todo lo que respira, todo lo que existe en la tierra es como un salmo para el Señor. Alabanza, es alabanza. Y traducido del griego dice spasmoi, que significa cantos con acompañamiento de cuerdas. Cantos con acompañamiento de cuerdas, alabanza prácticamente hacia Dios. Pero me pareció intrigante, digo, bueno, esta es alabanza para Dios, es cantos, es algo como de júbilo, algo como para agradecerle al Señor. Pero porque este Salmo número 2, el número 1 comienza y dice: bienaventurado el que no anduvo en consejo de... Bueno, todos lo conocemos. Bienaventurado el varón, gloria a Dios. Está diciendo, está alabando, está dando una alabanza. Pero el Salmo número 2 nos está diciendo acá: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? El salmista David, y yo le digo el salmista David porque más adelante en Hechos nos corrobora que el salmista David es el que escribió este salmo. Dice, el salmista David dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? No es que David no sepa qué es lo que está pasando. Todos sabemos que David tenía la sabiduría de Dios y que caminaba de acuerdo al corazón de Dios. David sabía. Y lo hace de una forma despectiva, de una forma como de burla. Dice: ¿pero por qué se burla? ¿Por qué la gente dice, por qué se amotinan? ¿Para qué? Si vayan donde vayan, Dios tiene un plan para ellos. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué se rebelan en contra de Dios? Si de todos modos Dios va a hacer su voluntad. ¿Por qué me rebelo yo como ser humano en contra de la voluntad de Dios? Si de todos modos Dios tiene un destino. Dios dice: esto vas a hacer porque yo te he puesto, yo te tengo acá. Porque a veces se resiste el ser humano en servirle a Dios, cuando Dios dice: no, yo te traje para servir, para que sirvas, para que seas servir, para que sirvas, no para que te sirvan. Y la gente no entiende, a veces no entendemos eso. Como decía el hermano cuando pasó para acá, hay muchos, dice, y eso es muy cierto, hay muchos que tienen mucha sabiduría. Nosotros, hermanos, no tenemos mucha sabiduría, sino que estamos tratando de alcanzar la sabiduría que viene de parte de Dios. Eso así como un pelito que Dios dice: bueno, ahí te voy dando para que vayas probando de mis mieles, ahí te voy dando para que vayas probando de mis riquezas. Entonces, con ese poquito de sabiduría que Dios nos ha dado, pero hay alguien que tiene más sabiduría que nosotros, y el problema es que cuando más sabio se siente, más pobre se está haciendo.
Más necio se está haciendo porque ya no está trabajando con la palabra de Dios, sino que está trabajando con su cerebro, con su mente y con su corazón. Pero aquí la palabra de Dios no nos ordena que nosotros trabajemos con nuestros pensamientos. El salmista David dice, me imagino que decía, pero ¿por qué se están amotinando? ¿Por qué están pensando cosas vanas? Recuerden, la vanidad es algo que al ser humano le atrae, al ser humano nos atrae, nos enamora la vanidad, porque no podemos a veces aceptarnos así como somos, porque queremos algo diferente, queremos aparentar lo que no somos. El mundo quiere aparentar lo que no es, y muchas iglesias, muchos cristianos, muchas jovencitas, muchos jóvenes quieren aparentar lo que no es. No se acepta. No nos aceptamos a veces como somos, y dice Dios que Él nos hizo perfectos, a su imagen y semejanza nos creó, pero nosotros no aceptamos la imagen y semejanza de Dios. Vea qué problema más grande tiene la nación, vea qué problema más grande tiene la humanidad, el ser humano, la juventud, y no solo la juventud, ya viejos no se aceptan. Usted va a ver viejos pintándose el pelo, si son las canas, es algo que Dios le ha regalado. Usted va a ver que se hacen operaciones y se estiran la cara porque no se aceptan como son. No están aceptando la voluntad de Dios, no estamos aceptando la voluntad de Dios. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué piensan cosas vanas? ¿Por qué piensan que cambiándose de rostro van a ser diferentes si el corazón está podrido? ¿Por qué piensan cosas vanas? Porque no pensamos primeramente limpiar nuestro corazón y después limpiarlo de afuera. Porque su corazón y mi corazón está limpio, su rostro, su cara, su cuerpo va a estar limpio. Pero ¿por qué se amotina la gente? ¿Por qué piensa cosas vanas? ¿Por qué piensa que cambiando su forma de ser va a agradar a Dios? Tiene que cambiar su forma interior, tiene que cambiar su corazón, tenemos que ponernos como la vasija en las manos del alfarero. Señor, si no te agrada como soy, Señor, destrúyeme, rómpeme y hazme de nuevo. Pero es imposible, hermanos, para el ser humano, y es difícil pensar en esa situación, porque nunca el ser humano, nunca el cristiano quiere sufrir. Porque a veces le han vendido un evangelio diferente, un evangelio falso, un evangelio que la palabra de Dios todo va a ser gloria, gloria, victoria, victoria. Y eso es falso, amada iglesia. No hay victoria si antes no ha habido guerra. No hay victoria si antes no ha habido una lucha. No hay sanidad si antes no ha habido una enfermedad de muerte. No hay sanidad si antes no ha habido enfermedad. No hay riqueza si antes no ha habido pobreza. No hay vida si antes no ha habido muerte. Antes usted y yo estábamos muertos, pero vino Jesucristo y nos dio vida eterna. Y la gente, ¿por qué se amotina queriendo cambiar la voluntad de Dios? ¿Por qué piensan cosas vanas pensando que con su pensamiento van a cambiar a las demás personas? Hermano, amada iglesia, nadie puede cambiar a nadie. El único que puede no cambiarnos, sino reindicarnos, reinstruirnos, ponernos nuevamente en el camino, se llama Jesucristo. Porque nosotros no venimos a que nos cambien. Ya Dios tiene un destino, Dios tiene un camino para nosotros, y Dios no puede cambiar el camino que tiene para mí, que voy para allá y me lo va a cambiar para este lado. Dios me va a poner en el camino donde yo me he desviado. Pero no entendemos mucho eso. Señor, cámbiame, Señor, haz esto. Señor, ponme en el camino, Señor, donde yo me he desviado. Eso es lo que tenemos que pedir, Señor. Restabléceme, ponme nuevamente en el camino, pero no me cambies. ¿Por qué me va a cambiar si Él no puede, si Él no va a cambiarme? Y mucho menos yo voy a cambiar a nadie con la palabra que traigo. Ni mucho menos la palabra lo que va a ponerle a usted nuevamente y a mí en el camino que Dios ha trazado. Recuérdese que dice que Él nos conoce, nos formó desde antes que la fundación, desde antes que nos formásemos en el vientre de nuestra madre. Él nos conoce y Él tiene algo preparado para nosotros. Entonces, ¿por qué decirle, Señor, cámbiame? Señor, ponme en el camino donde yo puedo servirte. Ponme en el camino que tú tienes preparado para mí. Porque el problema es que nos desviamos. El problema es que nosotros cambiamos la gloria de Dios por la gloria nuestra. El problema es que nosotros cambiamos la gloria de Dios por lo que nosotros pensamos. Y la palabra de Dios no nos ordena eso. La palabra de Dios dice, yo te conozco, yo tengo un destino, yo tengo un propósito para ti. ¿Cuántos saben que Dios tiene un propósito para ustedes? Gloria a Dios, 3 lo saben. Bendito Dios por los que lo saben. Y los que no, tenemos que ir estudiando para saberlo.
Dios tiene un propósito para cada uno y hay un camino trazado para llegar a ese propósito. ¿Por qué decirle al Señor, Señor, cámbiame? Si el Señor ya tiene un camino para usted y para mí. Señor, ponme en el camino indicado. Ponme, Señor, en el camino que tú tienes preparado para mí. Pero ¿por qué se amotina la gente? ¿Pero por qué piensa cosas vanas? ¿Por qué piensa que cambiando ellos de forma de ser van a cambiar el mundo? El mundo no puede ser cambiado, el ser humano no puede ser cambiado porque Dios ya tiene algo. Lo único que uno tiene que hacer es aceptar y tratar de volver al camino que Dios tiene para uno. Regresar, porque el que se desvía es el ser humano, la que se desvía es la iglesia, el que se desvía es los cristianos. Los que nos desviamos somos nosotros como iglesia, porque pensamos cosas vanas, porque pensamos que predicando de esta manera voy a traer más fieles, va a traer más gente a la iglesia. No. Si solo va a predicar usted para su familia, y si su familia se quiere ir, gloria a Dios, que se vayan. Pero si solo va a predicar usted, quédese predicando, pero predique el evangelio, el sagrado y santo evangelio, que es la palabra de Dios. No podemos cambiarle, porque si Dios no va a cambiar nuestro destino, nosotros no podemos cambiar su palabra. Dios nos va a redirigir al camino que ya tiene preparado para nosotros. Yo me voy unos 6 meses, 1 año, 2 años, pero ¿a dónde voy a ir si no voy a regresar al camino que Dios tiene trazado para mí? Usted se puede ir de la iglesia 1 semana, 2 semanas, pero ¿a dónde va a ir que Dios no lo va a llevar al destino que tiene preparado para usted? ¿Por qué pensar cosas vanas? ¿Por qué pensar que haciendo las cosas a mi manera puedo cambiar el mundo o cambiar yo? Usted no puede hacer eso y yo lo puedo hacer. Es la palabra de Dios la que lo va a restaurar, el que lo va a reponer en el lugar donde usted tiene que estar, donde yo tengo que estar. En el camino correcto. En el camino dice, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tienes tu camino, si solo tú tienes palabra de vida eterna. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿A dónde vamos nosotros que no vamos a llegar a ese camino? Porque ese camino es el que Dios ha trazado para nosotros. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la vida para llegar al Padre. Pero a veces nos desviamos y seguimos a otros Jesucristos, seguimos a otros dioses, seguimos a algo que es más fácil para nosotros. El salmista escribe no sin conocer lo que está pasando. El salmista David está escribiendo esto porque él conoce la situación y él conoce lo que pasa. Como le dije anteriormente, el salmista lo está haciendo en una forma despectiva, como para poner ejemplos. Digo yo, él está diciendo acá, ¿por qué se amotina la gente? Un ejemplo. Va alguien en la carretera corriendo y quema llantas así. Pero ¿por qué corre si ahí en la luz se va a detener? Va pasando, se lleva todos los carros y acelera pero ¿por qué corre y lo alcanzamos otra vez en la luz? Esa calle no lleva para otro lugar, ahí mismo vamos a llegar. ¿Por qué se amotina la gente? ¿Por qué piensa cosas vanas? ¿Por qué piensa que haciendo las cosas a su modo, a su voluntad, va a llegar más rápido a un destino? Corramos. Nos detengamos un poco. El camino que Dios tiene trazado para usted y para mí, ese está ahí, y usted y yo tenemos que llegar a la altura, a la anchura, a la longitimidad del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y eso no puede usted y yo cambiarlo. Eso ya está ahí, está escrito desde tiempos anteriores, desde que Dios hizo la creación, de que Dios pensó en la creación, Él ya había pensado en usted y en mí. Usted y yo ya estábamos en sus planes. Entonces, porque Señor, cámbiame, Señor, haz esto conmigo. Señor, ponme nuevamente en el camino donde yo puedo servirte. Gloria a Dios. Hablando, amados hermanos, con la claridad, expresando el salmista, usted y yo y la gente, sin importar, es cristiano, no es cristiano, es hombre, es mujer, sea lo que sea. Pero la mayoría de seres humanos buscamos siempre agradarnos a nosotros mismos, agradar a la persona que tenemos a la par, agradar a mi esposa, agradar a mis hijos, agradar a mi familia, agradar a mi pastor, agradar a mi líder, quedar bien con todos. Y estamos felices. Miramos caras felices, miramos aquello que es una sola alegría. Pero ¿qué es lo que está haciendo el ser humano por ganar la gloria de Dios?
por ganar esa gloria, por ganar esa corona. Estamos haciendo tesoros en la tierra. Lastimosamente muchos están haciendo eso, y si nosotros lo hemos estado haciendo, ahora decimos: Señor, no más. Yo quiero regresar al camino de la vida eterna. Yo quiero regresar, Señor, donde tú me pusiste. Lastimosamente los indicios del corazón del ser humano todos son, dice, con destino al mal. Con destino, todo el corazón del ser humano no tiene pensamiento pensamiento bueno. Siempre el ser humano tiene un pensamiento, porque es que así está escrito, así dice la palabra de Dios. Lastimosamente todos los corazones venimos con ese ADN de pensar en el mal, de hacer el mal, de hacer bien yo para mí y no me importa lo que piensen los demás, de quedar bien yo y no importa si me daño a alguien más. El salmista declara este salmo buscando y analizando 4 tipos de personas, pero no nos va a dar el tiempo para llegar a esos 4 puntos. Hay 4 puntos de los que les quisiera hablar en esta noche, pero vamos a hablar primeramente de uno. Y vamos a hablar de la rebeldía, porque con eso comienza el salmista. ¿Por qué se amotina la gente? ¿Usted cree, amado hermano, que la gente se rebela porque la gente hace un motín o la gente empieza a murmurar con otro porque está de acuerdo? No, empieza a murmurar porque tiene rebeldía, porque no está de acuerdo con lo que está pasando. ¿Por qué se hace un grupito a este lado y empiezan a hablar de aquel? ¿Por qué se hace otro grupito por el otro lado y empiezan a hablar? Y hay una discordia dentro de las iglesias, dentro del mundo, dentro de todos lados hay una discordia, porque nadie está de acuerdo en lo que se está haciendo. Y eso se llama rebeldía. ¿Por qué se rebela la gente? ¿Por qué se amotina la gente? Un motín es una rebelión. ¿Por qué piensan cosas vanas? ¿Por qué? El principio el salmista está hablando, habla de los reyes, habla de los gobernantes, habla de la gente poderosa. ¿Por qué se amotinan? Dice en contra. Sabemos en estos tiempos, amados hermanos, que la rebeldía no solo está allá afuera. Vea, con la rebeldía de afuera usted y yo no tenemos nada que hacer. Con lo que tiene usted que hacer es Dios, con su palabra. Él es el que tiene que trabajar con la rebeldía de afuera, con la rebeldía interna, con la rebeldía de nuestro corazón. Nosotros tenemos que trabajar con eso. Hay una rebeldía. Porque usted, amado hermano, y yo, viendo la rebeldía de otro de allá afuera que no tiene el conocimiento de Dios, no va a ir a decirle: mira, Jesucristo dice esto y esto, porque usted puede salir golpeado. Como dijo el hermano, no tenemos una palabra exacta que ir a decirle. ¿Por qué? Porque la gente en su corazón, en su necedad, no quiere escuchar palabra de Dios. La gente en su vanidad no quiere escuchar palabra de Dios. La gente en su vanidad no quiere escuchar consejo de Dios. La gente quiere escuchar algo bonito que le digan al oído. No te preocupes, eso está bien. Ese te dijo eso porque él lo sabe. Ese es un anticuado, pero no le hagas caso. Las jovencitas en la escuela, no le hagas caso a tu papá. Tu papá ya es anticuado, él no tiene conocimiento, él no sabe. Los jóvenes, nosotros lo hacemos porque somos fuertes, porque podemos más que los viejos. Cosas vanas piensa el ser humano. ¿Por qué piensan cosas vanas? Yo le voy a decir por qué en la iglesia hay rebeldía. Número 1, porque no hay temor de Dios. Ay, Señor, te amamos, te adoramos. Nos desgarramos en lágrimas. Nos desgarramos, nos rompemos las rodillas. Pero saliendo de aquí somos unos desobedientes. Pero saliendo de aquí tiene más frutos de cristiano la mujer que vende frutos allá que una mujer que sale de las iglesias. Pero saliendo de la iglesia tiene más frutos de cristiano uno que pasa tomando cervezas que el que sale de predicar, que el que sale de adorar a Dios de la iglesia. No hay temor de Dios. Lo principal, temor de Dios. Debemos de tener temor de Dios, porque no conocen, porque esta gente, amados hermanos, el que se revela solo conoce a un solo Dios, y es un Dios de amor. Dios me ama, Dios me perdona. Solo conocen a un Dios perdonador, porque conocen a un Dios
que dice: no te preocupes, mía es la venganza. Porque así lo dice la Biblia, no lo digo yo. Mía es la venganza, dice la palabra de Dios. Entonces yo hago lo que hago, y porque el Señor a mí no me toca, porque me está diciendo que no me preocupe porque la venganza es de Él. No me preocupo porque yo soy hijo de Dios. Recuérdese también que los hijos rebeldes dicen que hay que darles con vara, que hay que azotarlos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Jovencitas, jovencitos, si usted resulta azotado por su papá o su mamá, dele gracias a Dios porque le está educando. Porque conocen a un Dios que Él dice: la venganza es mía, gloria a Dios. Entonces, hermanos, entramos en un confort. La iglesia es tranquila, la iglesia es laya, la iglesia, no hay problema con la iglesia. Yo puedo ir, no puedo pecar de vez en cuando, pero pues yo sé que Dios me perdona porque soy su hijo. Lastimosamente, amados hermanos, entramos a un confort donde no nos damos cuenta si estamos en los caminos de Dios o estamos en el camino al infierno. Lastimosamente, hermanos, hay una línea tan corta, tan pequeña, tan delgada, que muchos ya la cruzaron y no se han dado cuenta. Lastimosamente, amados hermanos, hay una línea tan finita que si usted no tiene la sabiduría de Dios, usted pasó esa línea o está a punto de pasarla sin darse cuenta. Porque todo tranquilo. ¿Y cómo va con la iglesia? Relax, tú sabes, ahí la llevamos despacio, así. ¿Y quién le ha dicho que el evangelio es suave? ¿Quién le ha dicho que el evangelio es despacio? ¿Quién le ha dicho que el evangelio es color de rosa? ¿Quién le ha mentido? ¿Quién le ha vendido esa mentira? Es un camino lleno de espinas. Usted ha visto, amados hermanos, yo sé que todos los que estamos aquí hemos visto las rosas, qué hermosas, de todos colores, rojas, rosadas. Bueno, ahora con la clonación he hecho estas rosas azules, verdes, el color que se ocurra. La rosa en sí es hermosa, pero para agarrar esa rosa usted se va a espinar porque tiene espinas. Mete su mano, la sangre sale. Y no puede usted creer que una cosa tan hermosa le haya sacado la sangre, le haya roto la mano. Usted no puede creer que para llegar a aquel camino tan estrecho y tan bonito, usted tiene que romperse, usted tiene que desgarrarse, tiene que romperle y hacerlo de nuevo. Tiene como el alfarero que hacerlo de nuevo, moldearlo a la imagen y semejanza. Así como al principio Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero a veces el mismo confort que nos predican, el mismo confort que aprendemos, porque a veces ni solamente nos quedamos con lo que nos dicen, no vamos a la palabra de Dios. Ese mismo confort nos está haciendo flojos, nos está haciendo mediocres, nos está haciendo de una forma que sí está bien, la llevamos tranquila. El evangelio, amado hermano, iglesia en el Señor, el evangelio es lo más difícil que puede haber. Porque usted tiene, como dijo el hermano, usted tiene que dejar su familia. Usted tiene que dejar todo, porque dijo: el que me quiera seguir, deje padre y madre. Si usted no deja padre y madre, no puede ser un discípulo de Dios. Si usted quiere, de Jesucristo, si usted quiere quedarse a enterrar a los muertos, usted no va a ser un discípulo de Jesucristo. Usted se va a quedar enterrado allá junto con el muerto. El que quiere ser el discípulo de Jesucristo va a recibir el odio de la familia, el desprecio de la familia, el desprecio de los amigos, va a quedarse solo. Pero recuérdese que la palabra de Dios dice: te podrá dejar tu madre y tu padre, mas yo no te dejaré ni te desampararé. Hay una promesa, amado hermano, que Dios a usted nunca le va a dejar, pero siempre y cuando usted empiece y siga caminando en los caminos derechos, en ese camino estrecho que se llama Jesucristo, en ese camino que a usted y a mí nos lleva. Dios me entiende. Dios me acepta tal como soy. Yo he escuchado eso, hermanos. Yo no sé si usted lo ha escuchado. Dios me acepta tal como soy. Vea, si Dios a mí me aceptara tal como soy, entonces no me dijera que nazca de nuevo. Si Dios me acepta tal y como soy, no me dijera: para ser mi hijo tienes que nacer de nuevo. Tiene que morir el viejo hombre y nacer el nuevo hombre. Entonces ahí me bota la teoría que dice: bueno, Dios me acepta tal como soy. Soy borracho, así me acepta Dios, así voy a estar. Hombre, ya tienes que cambiar. No, así me acepta Dios, así soy yo. No puede el hombre llamarse hijo de Dios si no naciese de nuevo. No puede el hombre llamarse hijo de Dios si no hay un renacimiento, si no hay una muerte para tener vida. Jesucristo vino a la tierra. Dice que el verbo se hizo carne, vino Jesucristo, luego le mataron. Esa carne volvió, el espíritu de donde salió, volvió al trono, pero la carne quedó en la tierra.
usted y yo, lo que cuidamos, lo que Dios nos demanda que cuidamos es nuestra alma. Porque su carne y mi carne, las gusanos se la van a comer, y mientras más gorditos estemos, mejor para los gusanos. Pero su alma, que es la que usted y yo tenemos que cuidar. Dios, es cierto, dice Dios, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, dice, yo los haré descansar. Él le acepta que usted entre. Él lo recoge con lazos de amor. Pero si usted ya lo recogió con lazos de amor, usted tiene, como decíamos en la clase, el Espíritu Santo. Usted tiene que empezar a tener una santidad progresiva, no quedarse con la santidad instantánea. Bueno, Dios me acepta como soy, yo así me quedo. Esa es mentira del diablo. Eso es mentira que le han traído al corazón. Dios, recuerde, mire, póngase nomás este ejemplo. Los borrachos, los ladrones, los ávaros, y nos vamos por la lista, dice, no heredarán el reino de los cielos. Entonces, si Dios lo está aceptando así como es, ¿usted no cree que tiene que cambiar? ¿Será que está la palabra de Dios contrariada? No, la palabra de Dios nunca va a ser contrariada. Dios le acepta si usted es el pecador más terrible del mundo y usted acepta a Jesucristo. Él lo acepta con los brazos abiertos, que llegue. Pero cuando usted llega, usted tiene que empezar a dar frutos de que es un hijo de Dios. No puede quedarse así como es con la falsa doctrina que Dios lo acepta así como es, y de así como soy, así me va a querer Dios. Tenemos, amados hermanos, que tener un poco de discernimiento de la palabra de Dios, amada iglesia, amado televidente. Hay que tener un poco de conocimiento de la palabra de Dios, y si no, tenemos que decirle al Espíritu Santo, guíame y llévame, dame a entender, porque yo no entiendo. Porque yo no estoy entendiendo, Señor, lo que me dicen. Ayúdame, o ponme a alguien, o dime, Señor, cómo debo hacer para entender tu palabra. Pero hablar con aquel, sinceramente, así como hablaba David, cuando todos hablaban a través de un sacerdote, él lo hacía directamente con Dios. Tener esa relación con Dios, no tener esa religión, porque religiones hay muchas, pero Dios no quiere religión. Dios quiere que usted y yo tengamos una relación estricta, un vínculo cerrado entre usted y Él, un vínculo cerrado entre usted y yo, que el único intermediario sea Jesucristo, amén. El único intermediario que sea Jesucristo, que no sea nadie más. Ese es un vínculo cerrado, porque lo que usted le dice al Hijo, el Padre lo escucha, porque son uno solo. Como cuando usted tiene un problema en el hogar, usted no se sienta a quererlo resolver usted solo. Usted habla con su esposa porque dice, es carne de mi carne, y los dos ya no somos dos, sino que somos uno solo. Y el problema lo resolvemos entre los dos. Hijo, padre, escuchan el problema, lo resolvemos. Hijo, no te preocupes, aquí hablemos. Vino tu oración de parte de aquel muchacho que estaba enfermo, vino la oración, me la trajiste, vamos a sanarle. Porque aquí tengo yo que él va a ser sanado. Gloria a Dios. El problema es que no queremos, hermanos. Estamos conociendo a un Dios amable, un Dios amoroso, un Dios que todo, y bueno, gloria a Dios, es perfecto. Nadie está negando que Dios sea amor, que Dios nos ame y que nos perdone. Pero el problema aquí es que una moneda tiene yo creo que la de México tiene cara y tiene sol, me parece, tiene dos lados diferentes. Usted agarra un billete, a un lado tiene una cara y al otro lado tiene unas pirámides. Son dos cosas diferentes, pero es el mismo billete. Son dos caras diferentes, pero es la misma moneda. No quiere decir con esto, amados hermanos, no quiero que me malentienda, que Dios es un Dios cambiante, de doble ánimo, no. Debemos también aprender a conocer a un Dios que así como a usted le ama, así también a usted le castiga. Así como a mí me ama, así también a mí me castiga. A un Dios que es todopoderoso, a un Dios que tiene la deidad de hacer el bien, como también hacer destrucción. A un Dios que tiene la deidad de todo el poder, porque Él es el único que tiene la deidad y el poder. Y yo no se lo quiero decir con mis palabras, porque va a decirnos al hermano de dónde lo sacó. Vea lo que dice aquí. El 3 dice, rompamos sus ligaduras y echemos de entre nosotros sus cuerdas. La rebeldía del ser humano es tan grande. Esto estaba profetizándose para cuando Jesucristo iba a venir a la tierra. Se recuerda que dice que en la palabra de Dios dice que
Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y mientras Jesucristo oraba, los que estaban ahí se le habían quitado sus ropas, le rompían sus ropas y echaban suerte en ellas. Rompamos sus ligaduras, rompamos, deshagámoslo. La gente pensando cosas vanas. Mientras estaba en la cruz, Él oraba por el perdón. Mientras llevaba el pecado suyo y el pecado mío, Él no se arrepentía porque Él tenía un propósito. Él vino a la tierra con un propósito de salvación. Y eso es lo que todos hemos entendido, que Él vino con un propósito de salvación. Pero más adelante en Apocalipsis vamos a ver el otro propósito con el que Él vino a la tierra. Hay dos propósitos, amados hermanos. Lo primero es darle vida eterna a usted y a mí a través de su sangre, a través de su muerte. Usted muere y vive. Tiene vida eterna, tiene una nueva vida a través de su muerte. Tenemos el valor a veces de decir cosas, hermanos, que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Que no voy a enumerar cosas porque se nos iría el tiempo. Estar en contra, aquí dice, ellos estaban en contra del ungido. Estar en contra del ungido es estar en contra del mismo Dios. Está en contra de la palabra de Jesucristo, está en contra de la palabra, está en contra de la palabra del verbo. Estamos en contra de la palabra de Dios porque los dos son uno. Pero la gente en su vanidad no lo entiende. Él dice: no, yo así aprendí y yo así voy a decirlo y así voy a seguir, porque es así como a mí me han enseñado. Debemos de nacer de nuevo. Pero ¿cómo lo haré? Le dijo: tendré que meterme nuevamente al vientre de mi madre y volver a nacer así como estoy de grande. A veces nosotros leemos esa parábola y la leemos y no la entendemos. Pero ¿cómo le haré para nacer de nuevo? Pero ¿cómo le haré para entender la palabra de Dios? Pero ¿cómo le haré para conocer que hay un Dios vengativo, que hay un Dios que tiene venganza? Recuérdese, al principio dice: deja eso, la venganza es mía. ¿Será un Dios de amor el que va a hacerle venganza? Usted no está conociendo a ese Dios. Dios conoció al Dios de amor, pero como se confió del Dios de amor, no conoció al Dios que dice: la venganza es mía. Yo voy a tomar venganza, pero para el fiel, para el justo, para el santo. Porque usted y yo somos santos y apartados. Somos santos, somos diferentes al resto del mundo. No porque lo diga yo, sino porque la palabra de Dios dice que usted y yo, cuando le aceptamos, somos santos. Pero hemos aprendido en los estudios que al instante recibimos una santidad, pero con esa santidad tenemos que ir trabajando para llegar a una santidad progresiva y a alcanzar la anchura, la altura, longanimidad del varón perfecto, que es el Hijo de Dios, la altura de Jesucristo. Es importante. Yo quiero presentar, amados hermanos, esa parte de la parte de Dios que muchos no queremos hablar, y se lo voy a presentar de acuerdo a la palabra de Dios, a la luz de la palabra, no a mi pensamiento, porque déjeme decirle una cosa: mi pensamiento aquí no sirve. Yo lo que quiero es mostrarle a la luz de la palabra, con textos bíblicos, para que usted se dé cuenta y yo me dé cuenta que si realmente solo hay amor o también hay venganza, que solamente hay amor o también hay juicio. Necesitamos comprender. Necesitamos saber a través de la palabra. Vayamos, amados hermanos, al 4, ahí mismo donde estamos, en el 4. Vea: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Al ver la rebeldía del ser humano, al ver que el ser humano está llevando lo contrario, al ver que el ser humano no está llevando su voluntad, Él se ríe, Él se burla. Dice: Él se reirá y se burlará. Allí comenzamos a ver que, bueno, entonces, ¿cómo que se va a burlar Dios? ¿Cómo es que se va a reír? Pero no que solo es amor. Ahora entendamos, dice: el que mora en los cielos. ¿Quién es el que mora en los cielos? Es Jehová Dios. El que mora en los cielos se reirá. El Señor Jesucristo se burlará de ellos. Para conocer y comprender la rebeldía del ser humano.
vea que para qué sirve la rebeldía, para qué sirve la altivez del ser humano, solamente para que Dios, para que Jesucristo se ría y se burle. Porque de todos modos, como dijimos anteriormente, hagamos lo que hagamos, donde viemos, dice, no ha entendido que yo tengo un propósito para él, no ha entendido que este es el camino que yo tengo trazado para él. El Señor se reirá, se burlará de ellos. Pero amados hermanos, lo bueno fuera que solo se burlara, que solo se riera. El problema es que hay muchos que no aceptamos una reprensión. Aún hay ese tipo de personas que están esperando, como dijo la hermana, que venga un ángel del cielo, que baje un ángel del cielo y le diga: dice el Señor que no estás respetando el púlpito. Dice el Señor que te estás burlando de Él. Dice el Señor que así como tú caminas no le agrada. Aún hay muchos amados hermanos que están esperando que venga ese ángel. Dice el Señor esto, dice el Señor lo otro. Dice el Señor que empieces a predicar su palabra. Dice el Señor que no importa que te quedes solo, pero empieces a predicar la verdadera palabra de Dios, su verdadera palabra. Muchos estamos esperando todavía eso. Muchos estamos esperando, pero esos tiempos ya se terminaron, amados hermanos. Yo no niego, escúchame bien, no niego que pueda bajar un ángel y se le aparezca y empiece a hablarle. Pero qué más claro podemos tener que aquí está la palabra que dice que es la palabra, es el verbo. Su palabra es la que nosotros nos dice cómo nosotros debemos de caminar, cómo nosotros debemos de vestir, cómo es que nosotros debemos de actuar, cómo es que nosotros debemos de caminar en este trayecto que tenemos. El número 5 dice: luego hablará a ellos en su furor y los turbará. ¿Con qué dice? Con su amor, con su ira. Los turbará con su ira. Este Dios viene con una vara, pero esa no es la vara para apacentar las ovejas, esa es una vara para golpear. Ya no es el mismo apacentador de ovejas, porque ya les habló la palabra, ya expuso su palabra a través de esta Biblia, pero nosotros no hemos querido entender. Pero muchos seres humanos, muchos cristianos todavía sigue pensando que no es así, pero se lo estoy demostrando a la luz de la palabra. Proverbios 3:11: no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová. El castigo de Jehová, no menospreciemos el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Jehová Dios, al que toma por hijo, lo va a castigar. Jehová Dios, si usted lo ha tomado por hijo, si usted ha tomado a él como padre, si usted le ha aceptado como padre, usted también tiene que recibir el castigo de Dios. La rebeldía del ser humano es castigada por Dios. 12. Porque Jehová al que ama, castiga. Léalo conmigo. Porque Jehová al que ama, castiga. Como el padre al hijo, al que quiere. Si yo no quiero a mis hijos, me da igual. Mi hija va a andar como ella quiere, a mí me da igual. Mis hijos van a andar como ellos quieren, a mí me da igual. Porque no les amo. Pero qué padre tan estricto tienes. Ay, pero qué padre más anticuado tienes. También la hija va así, mi papá es así. Pero porque ahora uno está comprendiendo que le ama, que le quiere. Ay, pero ¿por qué Dios me pasa esto? Porque no ha comprendido que está en rebeldía. Señor, pero ¿por qué no puedo salir de esta enfermedad? Señor, ¿por qué no salgo de este problema, Señor? Porque no ha comprendido que está usted en rebeldía y está recibiendo el castigo de Dios. No hemos comprendido a veces que hay un Dios de amor, pero también hay un Dios que dice: el que toma por hijo, le castiga. Romanos 2:12. Quiero contestar con otro texto bíblico, porque no quiero quedarme solo con uno, porque quiero que comprendamos. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también serán, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Bueno,
No quiso atender la ley, así sin ley va a perecer. No quiso escuchar la palabra de Dios, así sin querer escuchar va a perecer. Pero ahora vea lo que dice: y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Quién es el que juzga? Hay un juzgador. Alguien le va a juzgar a través de la palabra. Alguien le va a decir: por esto y esto y esto, tu castigo va a ser esto y esto. Por no obedecer mi palabra, por no decir lo que yo te mandé a decir, tu castigo va a ser este. Hay un premio y un castigo. Yo quiero ir por el premio, yo no quiero ir por el castigo. Que Dios nos ayude. Pero aquí vamos a lo contrario. Sí, hermano, es que eso es con la ley. Usted lo acaba de decir en Romanos. Pero nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, vayamos entonces a Apocalipsis, porque eso fue en la ley, allá atrás. Ahora vayamos al final, en donde ya estamos en los tiempos. Apocalipsis 3:19. Vaya conmigo, hermano, búsquelo, tómese su tiempo. Quiero contextuar esto, contextos bíblicos. Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo pues castigo, está hablando Dios, está hablando, dice, yo pues. Si te preguntan, le dijo al faraón, si te preguntan, le dice, ¿quién? Si me preguntan, le digo, Moisés, ¿quién me manda? Dile, te manda el yo, el gran yo soy el que te envío. Ahora aquí dice, yo pues, está hablando del mismo, yo pues, dice el Señor. Al que amo, a todos los que amo, recibimos el castigo de Dios y somos amados de Dios. Tenemos que recibirlo con amor, porque así como recibimos la bendición con amor, también tenemos que recibir el castigo y la reprensión de Dios con amor, porque no hay otra forma de vivir. No hay otra forma que el cristiano pueda llegar a la vida eterna si solo está esperando amor, amor y amor, y no está esperando reprensión. Yo no quiero que se enoje conmigo. El 20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y él cenará conmigo. He aquí, dice el Señor, yo ya les mandé el mensaje. He aquí, si alguien lo quiso escuchar, gloria a mí, dice, porque está hablando Dios, gloria a mí, dice, gloria, que también escucharon. Yo, dice, hay una cosa muy importante. El que toca, dice, he aquí, yo toco la puerta. Jesucristo, Dios toca la puerta. Y si usted no solamente abrió, pues qué bueno, abrió. Yo toco, dice, no se trata solamente de escuchar, se trata de abrir el corazón, porque muchos escuchamos, pero no abrimos el corazón. Porque muchos escuchamos los mensajes aquí, en otro lado, por donde sea, pero no abrimos el corazón. He aquí yo toco, dice. Si alguien escucha, bueno, sí, yo estoy escuchando, bonito mensaje, qué bueno. Pero hasta ahí se quedó. Pero si alguien escucha y abre la puerta, está hablándole la puerta de su corazón. Está hablando que ese corazón duro tiene que cambiar. Está hablando que ese corazón de piedra tenemos que dejarlo ser moldeado por un corazón que sepa amar, sentir y querer con el amor de Dios. De modo, amados hermanos, que no solamente de abrirla, no solamente de escuchar las palabras, sino que también es de abrir nuestro corazón. Y entonces, si usted abre su corazón, dice que Él entrará y sanará con usted y usted con Él. Si yo abro mi corazón, Él va a entrar, la palabra va a entrar en mi corazón, y esto va a ser alimento, refrigerio para mis huesos, va a ser comida que yo voy a estar comiendo todo el tiempo. Cenaré con Él, cenaré con la palabra, me deleitaré escuchando su palabra, me deleitaré predicando su palabra, me deleitaré hablando de su palabra, esté donde esté y vaya donde vaya. ¿Por qué? Porque Él está conmigo, porque Él me lo prometió. Dice, yo entraré, cenaré con Él y Él conmigo. Como quien dice, bueno, yo estaré con Él, sus problemas serán mis problemas. Gloria a Dios. La palabra, amados hermanos, dice, es un justo, la palabra ira es un justo antagonismo hacia lo que es impuro. La palabra ira, la palabra dice, la ira es algo contrario a todo lo que es impuro.
La palabra, hermanos, el furor de Dios es en su divinidad la forma de volver lo que se ha torcido al camino correcto. ¿De qué forma lo va a hacer? Él sabe y Él conoce cómo hacerlo. La palabra es que a nosotros nos está ordenando en esta noche que si nos hemos torcido, que si estamos a punto de torcernos, que si estamos a punto de irnos, dice la palabra del Señor: espérate que yo te voy a traer acá con lazos de amor, si tú lo prefieres así, porque yo soy amor, porque yo te amo, porque eres mi hijo. Pero si tu necedad, si tu necio corazón, si la vanidad, como dijo en el principio, ¿por qué la gente se amotina? ¿Por qué la gente hace cosas malas? Por la vanidad en el corazón. Dice Dios: pero si tu vanidad te está llevando por ese camino, vas a caminar y vas a sufrir. Pero no porque tú quieras, sino porque esa es mi voluntad. Porque yo te estoy trayendo con lazos de amor, pero tú quieres caminar diferente. La palabra de Dios a nosotros nos ordena, amados hermanos, que hay un camino a la vida eterna. Hay un camino que vamos a caminar con amor, pero ¿quién va a aprender a saber del amor si no tiene conocimiento del horror, del temor, del miedo? ¿Quién va a tener el conocimiento de decir lo contrario del amor es la furia si no la conoce? Yo solo conozco amor y cuando me hablan de furia me molesto. Yo solo conozco amor y cuando me hablan de venganza me siento mal. La palabra de Dios es un misterio que dice que a nosotros nos fue revelado. La palabra de Dios es un misterio que a usted y a mí se nos está revelando poquito a poco, como lo dije al principio, así como un pelito pequeñito. Así poco a poco se nos va a ir revelando la palabra de Dios. Pero tenemos, amados hermanos, que escudriñarla. Tenemos, amados hermanos, que buscarla. Tenemos que buscarla, así como el niño, como el recién nacido busca su alimento, busca su teta, busca su chiche. Así como ese recién nacido, así nosotros tenemos que buscarla. Con aquella hambre, con aquella necesidad de no quedarme. No se quede con lo que yo lo estoy predicando ahora. Le exhorto en el nombre de Jesús: vaya y estudie la Biblia. Y si encuentra algo con que refutármelo, gloria a Dios, yo se lo acepto. Pero estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos trayendo a la luz de la palabra lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Y nos guste o no nos guste, tenemos que hacer su voluntad para poder tener una vida eterna. Debemos de dejar la rebeldía. Debemos de dejar de ser falsos, porque a veces aparentamos una cosa, pero realmente somos otra. Debemos de empezar a caminar bajo los estrictos reglamentos que conlleva a una vida eterna, bajo los estrictos reglamentos y requerimientos de una vida santa que agrade a Dios. Es difícil, pero yo le digo en el nombre del Señor en esta noche: no es imposible, porque todo lo que pidáis al Padre a través del Hijo os lo dará. Y si usted le está pidiendo que le dé sabiduría a través de su Hijo, yo le digo en el nombre del Señor que usted va a tener sabiduría. Pero si usted dice: tuvo bueno el mensaje, ya nos vemos el viernes, el otro domingo, déjeme decirle que no va a pasar de esa banca donde está. Y Dios a usted y a mí nos ha puesto primeramente como atalayas. Segundo, dice que lo primero, somos alabanza. Lo que empezábamos con el salmo, somos alabanza, somos su alabanza. Así como empezábamos el salmo, nosotros somos la alabanza. ¿Y qué significa salmo? Alabanza. Somos nosotros el salmo para Dios, somos nosotros la alabanza para Dios. Alabarle. Todo lo que respire, que alabe el nombre de Dios. Todo lo que respire, que bendiga el nombre de Dios. Con salterio, con arpa, con instrumentos de cuerda. Si no tiene instrumentos de cuerda, con las manos. Mire, cuando nosotros estamos aquí cantando, gócese en el Señor. Pero a veces los hermanos que cantan aquí se desgarran, gritan y es que quieren ver un avivamiento. Hay una alabanza que estamos pidiendo un avivamiento, estamos pidiendo que baje el poder. Pero lo cantamos: estamos pidiendo un avivamiento. ¿Y qué avivamiento vamos a tener así, hermanos? Estamos pidiéndolo desde adentro del corazón. Y si lo estamos confesando con nuestra boca es porque está dentro del corazón. Y si no, como dijo el hermano, no cantemos solamente por cantar. La palabra de Dios, el hermano Antonio no es estricto, la palabra de Dios es estricta. Si usted me ama por la palabra, gloria a Dios, yo le amo más en el Señor. Si no me ama, gloria a Dios. Yo tengo un amigo que me ama, dice, su nombre es Jesús.
Póngase sobre sus pies, amados hermanos, porque vamos a darle gracias a Dios por su palabra.